Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado La Trinidad. Dios Padre y Jesús, que vino a esta tierra como Hijo, y Dios Espíritu Santo, no son tres dioses diferentes, sino un mismo Dios. Tomémonos un tiempo para comprender esto a través de la Biblia. Veamos Juan capítulo 5, versículo 39. Dice: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. ¿De quién dan testimonio? De mí. Ya que el título del sermón de hoy es La Trinidad, analicemos lo que la Biblia nos enseña sobre la Trinidad. Si no tenemos un conocimiento correcto de la Trinidad, podríamos llegar a pensar que Dios Padre Jehová, Dios Hijo Jesús y Dios Espíritu Santo son diferentes y que existen separadamente. Si no entendemos este concepto correctamente, todas las enseñanzas de la Biblia parecerán confusas debido a este malentendido. Sería difícil comprender la Biblia. Un versículo dice: no hay otro Salvador excepto Jehová. Otro versículo dice: Jesucristo es el único Salvador. Un versículo dice: sed testigos de Jehová. Otro versículo dice: sed testigos de Jesús. La gente podría preguntarse: entonces, ¿en quién debemos creer según la Biblia? Sin entender la Trinidad, no pueden evitar tener un punto de vista incorrecto, insistiendo en sus propias opiniones. Son como los judíos, fariseos y maestros de la ley, que no reconocieron a Cristo, sino que lo rechazaron cuando vino a esta tierra hace 2000 años. Hoy en día, si no entienden la Trinidad, la gente cometerá el mismo error. Sin embargo, ¿qué dijeron las personas que creían en la Trinidad como el apóstol Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él es Jesucristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo sobre Jesús? Él es en forma de Dios. ¿No lo escribieron todos en la Biblia? Ya que todos los santos de la iglesia primitiva creían completamente en la Trinidad, comprendían claramente la posición espiritual de Jesucristo y su verdadera naturaleza. Hoy vivimos en la época del Espíritu Santo. Para nosotros, que vivimos en esta época, muchas personas podrían preguntar por Cristo Ansanjón, que vino a esta tierra con el nombre nuevo. ¿Cómo pueden creer en un simple hombre como Dios? Hace 2000 años, la gente que no creía en la Trinidad decía lo mismo. Esta es la situación que aparece en Juan capítulo 10, versículo 30. Todas estas situaciones sucedieron en el pasado por falta de entendimiento de la Trinidad y pueden ocurrir de igual forma una y otra vez a lo largo del tiempo, en la época del Padre, en la época del Hijo y en la época del Espíritu Santo. Por lo tanto, no debemos mirar el mundo espiritual a través de otros métodos. Debemos mirar el mundo espiritual solo a través de la Biblia. Entonces, la Trinidad es uno de los temas más fundamentales para tener un correcto conocimiento de Dios. De hecho, una de las claves más importantes para entender a Dios es la Trinidad. En primer lugar, hay que entender el significado de la palabra Trinidad. La palabra Trinidad significa que Dios Padre Jehová, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo son un mismo y único Dios. Esta es la definición de la Trinidad. Para que entendamos este concepto más fácilmente, permítanme darles un ejemplo: la transformación del agua. El agua es la combinación de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por eso su fórmula química es H2O. ¿Qué ocurre con el agua cuando la temperatura desciende por debajo de 0 grados centígrados? El agua se transforma. Cuando cambia su forma, también cambia su nombre. El nombre cambia de agua a hielo, porque su forma cambia de líquido a sólido. Entonces, ¿qué ocurre si hierve a una temperatura de 100 grados centígrados o superior? Se transforma en vapor. Sin embargo, ¿cambia su fórmula química?
La naturaleza fundamental del H2O que tiene el agua no cambia. Tanto si hierve como si se congela o se deja en estado líquido, el agua sigue siendo el mismo compuesto, H2O. Entonces, ¿qué pasa con su nombre y su forma? Son diferentes en cada condición. Asimismo, Dios tenía el nombre de Jehová en la época del Padre. Pero ¿cuál era el nombre de Dios en la época del Hijo? Tenía el nombre de Jesús. Y en la época del Espíritu Santo, tiene el nombre nuevo, An Sanjón. ¿Se convierte el agua en una sustancia diferente solo porque cambia su nombre? No. Aunque se congele, es H2O, y aunque hierva, sigue siendo H2O. Incluso en estado líquido, es el mismo H2O. Su naturaleza nunca cambia. Aunque el agua tenga diferentes nombres en diferentes condiciones, su naturaleza fundamental no cambia. Del mismo modo, Dios utilizó el nombre de Jehová cuando trabajó para salvar a la humanidad en la época del Padre. En la época del Hijo, el mismo Dios utilizó el nombre de Jesús. ¿Qué nombre utilizó cuando vino a esta tierra en la época del Espíritu Santo? Utilizó el nombre de An Sanjón. La Biblia lo describe como un nombre nuevo. Es el nombre nuevo de Jesús. Si entienden la transformación del agua claramente, también pueden entender el concepto de la Trinidad. Aunque el agua se convierta en hielo o vapor, su fórmula química no cambia en absoluto. Del mismo modo, Dios Padre Jehová, Dios Hijo Jesús y Dios Espíritu Santo An Sanjón, el nombre nuevo, no son diferentes, sino un mismo Dios. Este es el punto clave de la Trinidad que estudiamos hoy. Jesús dijo, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. ¿Realmente la Biblia da testimonio de Jesús de esta manera? Necesitamos confirmarlo hoy, ¿no es cierto? En primer lugar, confirmemos que Dios Jehová y Jesús son uno y el mismo Dios. Veamos Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo se le llamará? Admirable, consejero, Dios fuerte. La Biblia profetizó, un niño nacerá como un hijo. La Biblia dice que este hijo es Dios fuerte. ¿Qué dice a continuación? Está escrito, Padre eterno. Unos 700 años antes de que naciera Jesús, Dios Padre hizo que el profeta escribiera la profecía de que Él nacería en la tierra en forma de hijo. En cuanto al Padre eterno, Dios Padre fue llamado Jehová en la época del Padre. ¿Quién era el niño que nació como un hijo? La Biblia dice que el niño que nació era Padre eterno. En otras palabras, Jesucristo, que nació en esta tierra como un niño, es el mismo Dios Jehová. ¿No significa esto que son uno y el mismo Dios? Según Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo ¿en forma de qué? De Dios. En pocas palabras, Jesús es Dios en su esencia. Dicho de otro modo, ¿no nos enseña esto que Jesús es Dios Padre Jehová? No podemos encontrar ninguna prueba más convincente que estas palabras testificadas en la Biblia, ¿verdad? Veamos juntos Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era... ¿Quién era el Verbo? Dios. El Dios que ha existido como el Verbo desde el principio es Dios Padre Jehová, que aparecía desde Génesis capítulo 1, versículo 1. Ahora veamos qué pasó con Dios Padre Jehová, leyendo Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo, en Juan capítulo 1, versículo 1 ya se explicaba que el Verbo era Dios. Sin embargo, ¿en qué se convirtió el Verbo, que es Dios, según Juan capítulo 1, versículo 14?
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Dios Padre Jehová, que existía desde el principio, nació en esta tierra en la carne como ¿quién? Nació como Jesucristo. Podemos confirmar esta enseñanza en Juan capítulo 1, versículo 1 y Juan capítulo 1, versículo 14. Entonces, ¿es incorrecto decir que lo que hizo Dios Jehová lo hizo también Jesús? Así es, podemos decir eso, ¿verdad? ¿Por qué podemos hablar así de Dios Padre Jehová y de Jesús? Es porque no son distintos, sino el mismo Dios. Aunque Dios usó un nombre diferente, Jehová, Jesús, son fundamentalmente el mismo Dios. Por eso el versículo escrito en Filipenses capítulo 2, versículo 5, nos enseña que Jesús es Dios en esencia, ¿no es así? Si la gente lee la Biblia sin entender la verdad de la Trinidad, o sin tener conocimiento de ella, la Biblia no sería más que una novela, o un mito, o una historia. ¿Por qué dijo Jesús, yo y el Padre uno somos? Para entender por qué Jesús dijo esto, necesitamos comprender esta importante y profunda verdad que Dios ha registrado a lo largo de toda la Biblia. La Biblia también dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Dios se hizo carne significa que Dios vino a esta tierra como hombre, habitando entre nosotros y trabajando junto a nosotros. Hace un momento, 2 hermanos que tenían 31 años se levantaron porque no había nadie que tuviera 30 años. Supongamos que uno de los hermanos hubiera dicho, yo soy Dios Jehová, crean en mí. Si hubiéramos vivido hace 2000 años, ¿le habríamos seguido diciendo amén? Me pregunto si podríamos haberlo aceptado fácilmente. La Biblia nos enseña que no podemos creer, seguir ni recibir a Cristo si solo miramos desde nuestra perspectiva física sin tener un conocimiento correcto de Dios. Así debe ser difícil aceptarlo. Sin embargo, aquellos a los que Dios ha permitido ver, oír y comprender el conocimiento de Dios pueden recibir a Cristo, ¿no es así? Pueden reconocer a Cristo y recibirlo, sin importar lo misteriosa que sea su apariencia. Jesús dijo así, yo y el Padre uno somos. A pesar de que Jesús reveló quién era directamente, numerosos judíos, escribas y fariseos tomaron piedras para apedrearlo. En Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. La verdad de la Trinidad se explica más claramente en su expresión escrita en este versículo. Dios Jehová igual a Jesús. A pesar de esta enseñanza de Jesús, veamos cómo reaccionaron los judíos que no percibieron el concepto de la Trinidad en el siguiente versículo. Continuemos con el versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, ¿te haces? ¿Qué decían que se hacía? Dios. Le dijeron, eres un simple hombre. ¿Cómo puede un simple hombre ser Dios? Diciendo esto, levantaron piedras para apedrearlo diciendo que era una blasfemia. Hermanos, Jesús mismo dijo que Él es Dios Padre. El apóstol Juan también testificó sobre esto. Y también el profeta Isaías lo profetizó claramente en Isaías capítulo 9. Las profecías del libro de Isaías afirmaban que un niño, que nacería como un hijo y crecería en Galilea, sería Dios fuerte y Padre eterno. Entonces, ¿pueden ser diferentes Dios Jehová y Jesús? No, nunca pueden ser diferentes. Veamos Isaías capítulo 43, versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay, es decir, aparte de Jehová, no hay quien salve. Si Dios Jehová es diferente de Jesús y el Espíritu Santo, entonces, ¿en quién debemos creer? Según Isaías capítulo 43, debemos creer en Dios Padre Jehová.
Aquí, en el Antiguo Testamento, está escrito, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, los apóstoles que creyeron en Jesús enfatizaron, no hay otro Salvador más que Jesús, así que debemos creer en Jesús. En Hechos capítulo 4, versículo 11 está escrito, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro significa que la salvación se encuentra solo en Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Isaías capítulo 43 dice, fuera de mí no hay otro Salvador. Pero Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, no hay otro Salvador excepto Jesús. ¿En qué parte de la misma Biblia debemos creer y qué parte debemos ignorar? En Isaías capítulo 43 dice, fuera de Jehová no hay otro Salvador. Y en Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, no hay otro Salvador excepto Jesús. Si Dios Jehová y Jesús fueran diferentes, esto sería una enorme contradicción en la Biblia. ¿No están de acuerdo? Sin embargo, no hay contradicción en la Biblia. ¿Por qué? ¿Quién es Dios Padre Jehová? Es Jesús. ¿Quién es Jesús? Es Dios Jehová. A menos que la gente entienda los 66 libros de la Biblia desde este punto de vista, nunca podrán entender lo que Cristo hizo cuando vino a esta tierra, lo que hizo en su primera venida y lo que hizo en su segunda venida. Ahora oramos en el nombre de Cristo Ansanjón y predicamos la gloria de Cristo Ansanjón. ¿Cómo hacemos esto? Otras iglesias dicen, la iglesia de Dios no cree en Jesucristo. Sin embargo, creemos en Jesucristo. También creemos en Dios Padre Jehová. También creemos en el nombre nuevo. La iglesia de Dios cree en Dios Padre Jehová, Dios Hijo Jesús y Dios Espíritu Santo Ansanjón. Otras iglesias piensan así porque no tienen conocimiento de la Trinidad. Cuando todos los santos de la iglesia primitiva oraban, lo hacían en el nombre de Jesús. Cuando predicaban el Evangelio, lo hacían diciendo, creed en Jesús porque es el Salvador. Pero si nos remontamos a la época del Padre, ¿qué decían los creyentes cuando predicaban a los que no creían en Dios? Dijeron, creed en Dios Padre Jehová. Jehová es el Salvador. Todos los creyentes predicaban de esta manera. Entonces, ¿Dios Jehová es diferente de Jesús? Por supuesto que no. Dios Jehová apareció en esta tierra en la carne con el nombre de Jesús y dirigió a toda la humanidad al camino de la salvación. Los que no tienen este conocimiento piensan que Jehová y Jesús son diferentes. Como leen la Biblia con el punto de vista de que Dios Padre Jehová y Dios Hijo Jesús son diferentes, creen que las palabras de la Biblia son incongruentes. Lo que acabo de mostrarles también tiene muchas contradicciones a sus ojos. Como hemos confirmado en Isaías capítulo 9, en Filipenses capítulo 2 y en Juan capítulo 1 y en Juan capítulo 10, Dios Jehová y Jesús son el mismo. Todos estos capítulos lo revelan, ¿no es así? Dios Jehová es Jesús. ¿Y Jesús quién es? La Biblia nos revela claramente de que Jesús es Dios Jehová. Veamos un versículo más en Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice, yo soy, ¿quién soy? El Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí el Señor Dios Jehová dice, yo soy el Alfa y la Omega. Y Jesús mismo también lo dijo. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Según el versículo 16, ¿quién es yo aquí? Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Jesús también dice, yo soy el Alfa y la Omega. En Apocalipsis capítulo 1, Dios Padre Jehová dice, yo soy el Alfa y la Omega. ¿Qué significa el Alfa y la Omega? La primera letra del alfabeto griego es Alfa. La última letra del alfabeto griego
es Omega. En otras palabras, Él quiere decir, yo soy el principio y el fin. ¿Y qué es lo que dice Jesús sobre sí mismo? Yo soy el principio y el fin, el primero y el último. Dios Jehová también dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Puesto que tienen el mismo principio y el mismo fin, ¿podemos realmente considerar a Dios Jehová como diferente de Jesús? A través de la profecía del profeta Isaías y el testimonio del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, Él es en forma de Dios. Podemos entender claramente que Jesús es Dios Jehová en su propia naturaleza. Si ignoramos estas enseñanzas, no podremos tener el conocimiento adecuado sobre Cristo An-Sanjong, que aparece en esta época con el nombre nuevo. Además, no podremos llevar a cabo correctamente la voluntad de Dios, que el profeta Oseas enfatizó tanto, diciendo, prosigamos en conocer a Dios. Hasta ahora, hemos confirmado que Dios Jehová y Dios Hijo Jesús son uno y el mismo. Entonces confirmemos que Dios Espíritu Santo y Dios Jehová son uno y el mismo, a través de 1 Corintios capítulo 2. Veamos 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Aquí dice que nadie puede conocer los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro de él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién conoce los pensamientos de Dios? El Espíritu de Dios. Está escrito que solo el Espíritu de Dios conoce la voluntad de Dios y los pensamientos de Dios. Sin embargo, en el versículo 10 se lee, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Significa, el Espíritu Santo lo sabe todo de Dios. Entonces, ¿qué relación hay entre el Espíritu Santo y Dios? Podemos entender que son uno y el mismo, ¿verdad? Nadie sabe lo que pensamos y lo que sabemos, excepto el Espíritu que hay en nosotros. Asimismo, si el Espíritu lo sabe todo, aún lo profundo de Dios, ¿quién es el Espíritu? Por lo tanto, podemos entender que Dios Jehová y el Espíritu Santo no son diferentes, sino el mismo, a través de 1 Corintios capítulo 2. Entonces, confirmemos a través de 1 de Juan capítulo 2 que Jesús y el Espíritu Santo no son diferentes, sino el mismo. Veamos 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Les dijo, os escribo esto para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién tenemos para nuestra defensa? A Jesucristo, el justo. Aquí la palabra abogado es expresada en el texto original como consolador. De esta manera, respecto a Jesús, también se puede expresar como abogado o consolador. Aquí se describe a Jesús como abogado consolador. Con respecto al consolador, veamos Juan capítulo 14, versículo 26. Dice así, mas el consolador, ¿quién es el consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En 1 de Juan se describe a Jesús como el Consolador. Sin embargo, aquí en Juan capítulo 14, el Espíritu Santo también es descrito como el Consolador. En otras palabras, ¿quién es aquí Jesús? Él es el Espíritu Santo, lo que significa que el Espíritu Santo es Jesús. Dios Padre Jehová es el Espíritu Santo y Jesús también es el Espíritu Santo. Dios Padre Jehová es Jesús y Jesús es Dios Padre Jehová. Entonces, ¿quiénes son Dios Padre Jehová, Dios Hijo Jesús y Dios Espíritu Santo? Son todos un único y mismo Dios. El punto más importante de la Trinidad
es que un solo Dios conduce a la humanidad a la salvación y al eterno reino de los cielos, utilizando un nombre diferente en cada época, respectivamente. Cristo Ansanjón, que vino a esta tierra con el nombre nuevo en esta época para salvar a toda la humanidad, también vino hace 2000 años. ¿Y qué hizo en ese momento? ¿Saben lo que hizo? Fue al mar de Galilea y le dijo a Pedro: «Ven en pos de mí, y te haré pescador de hombres». ¿Quién dijo esto? Esto es lo que dijo el Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo Ansanjón dijo esto hace 2000 años. ¿Qué hizo Cristo Ansanjón hace aproximadamente 3500 años? Descubramos lo que hizo hace 3500 años. Derramó las 10 plagas sobre los egipcios y liberó a los israelitas que eran perseguidos. Cristo Ansanjón es el mismo Dios Jehová quien lo hizo. La Trinidad no es solo una cuestión de decir A es lo mismo que B y B es lo mismo que C, por tanto A es igual a C. No se trata de entender solo ciertas lógicas, como el silogismo de las matemáticas. ¿Qué debemos aprender al final de toda esta verdad? ¿Qué hizo Dios Espíritu Santo que aparece en esta época hace 2000 años? ¿Qué hizo hace 3500 años? En tiempos de Salomón, ¿cómo se le apareció a él? En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra y todas las cosas, ¿qué hizo él? ¿No es el propósito de estudiar la Trinidad, entender y comprender todo esto? Si no se entiende correctamente la Trinidad, es probable que la gente tenga un malentendido acerca de que adoramos a un Salvador diferente. Sin embargo, no son diferentes sino el mismo Dios si entendemos correctamente la Trinidad. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 30, «Yo y el Padre, uno somos». Sin estudiar la verdad de la Trinidad, podríamos entender que Cristo Ansanjón fue el que se apareció en la casa de Abraham y que Cristo Ansanjón fue el que destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Cristo Ansanjón será un Dios que de repente bajó del cielo a esta tierra para salvarnos en esta época? No, en absoluto. Es el que vino a esta tierra en los días de la iglesia primitiva, hace 2000 años. ¿Quién hizo a Pedro y a Juan como sus discípulos? ¿Quién hizo que el apóstol Pablo se arrepintiera en el camino a Damasco y que se convirtiera en el gran obrero del Evangelio de Dios? Es Cristo Ansanjón quien hizo todo esto. La verdad sobre la Trinidad que hemos estudiado hoy no se trata solo de conocer la lógica de que Dios Jehová y Dios Hijo Jesús son uno, y Dios Jehová y Dios Espíritu Santo son uno. Eso no es todo lo que necesitamos saber. Lo que hemos de comprender es que Cristo Ansanjón, que vino a esta tierra con un nombre nuevo en esta época, es quien hizo todas las obras pasadas. Cuando entendamos todo esto, podremos comprender correctamente la santa y grandiosa obra de Cristo Ansanjón, que vino a esta tierra con el nombre nuevo en esta última época. Hoy hemos estudiado la palabra de Dios sobre la Trinidad, esperando que todos ustedes puedan recibir la gracia de Dios y permanecer siempre en la palabra de Dios. Me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.